menciona, no, más bien está escrito en el enunciado. Obtener la ecuación de la parábola. Ya sabemos que obtener la ecuación de la parábola está haciendo mención a la forma general. Por lo tanto, con esa forma en general, que no o sea, solamente me indica cuál va a ser el resultado, me sigo y me está diciendo que tiene el foco en 5,-2. Con eso podemos hacer la gráfica, perdón, el esquema. Ya por aquí dibujo el eje de las abscisas, por aquí el eje de las ordenadas, disculpen, el eje de las ordenadas. Aquí escribo que es un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, por aquí es un 1 y un 2. Y entonces de aquí ya tengo el respectivo foco. Ahora bien, solamente de esa parte, díganme qué conceptos puedo obtener de ahí. Debido a que el foco está aquí, entonces nosotros pudiéramos, con lo que tengo en sombreado en verde, podemos decir que va a haber dos posibilidades. Una, que el eje focal sea horizontal, u otra, que el eje focal sea vertical. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos debe de pasar el eje focal precisamente por el foco. Eso implica también que el vértice va a estar a la izquierda, que el vértice va a estar a la derecha, perdón, derecha a izquierda, o que el vértice va a estar arriba y que el vértice va a estar abajo. Una vez que conozcamos la ubicación del vértice, pues obviamente de manera inmediata vamos a tener la ubicación de el sentido, perdón, conociendo el vértice ya podemos conocer el sentido. También me dijeron que también pudiéramos conocer la ecuación del eje, del lado recto, perdón. Pero recuerden que el lado recto no es una ecuación, no es una recta, es una distancia. Por lo tanto, si el eje focal está aquí, pues sí, definitivamente el lado recto va a estar perpendicular, porque van a ser perpendiculares el lado recto y el eje focal. De la misma manera, si decimos que el eje focal está por acá, pues el lado recto va a estar aquí, ¿no? Sabemos que el lado recto tiene una longitud que es de 4R. Bueno, entonces, ya teniendo eso y teniendo bien claro que va a ser la parte importante, esta es una recta horizontal y esta es una recta vertical, por la que también va a estar el vértice en cualquiera de esas cuatro posiciones. Entonces, continuando con la lectura, recuerden que lo importante es leer poco a poco, no leerlo todo, porque si no me pierdo de los detalles. Me dice aquí que el vértice está sobre esta recta. Por lo tanto, si el vértice está sobre esa recta, ahora sí, acaba de decir su compañero que con eso que está sombreado en azul, yo puedo calcular la longitud del parámetro. Entonces, él me está argumentando que como el parámetro es la distancia que hay del vértice al foco, entonces lo que está sugiriendo es que calcule la distancia del foco a esta recta. El pequeño detalle es que recuerden que la distancia que hay de una recta a un punto, llámese foco, esa distancia tiene una característica que va a ser perpendicular. Por lo tanto, supongamos que la recta que están mencionando aquí es esa, por lo cual la distancia que va a calcular va a ser una distancia perpendicular. Y si ustedes se dan cuenta, para lo que nosotros hemos estado viendo, un vértice no puede estar en diagonal, porque solamente hemos visto las parábolas que están o con un eje de simetría horizontal o con un eje de simetría vertical. ¿Existen las parábolas que tienen el eje de simetría inclinado? Sí, sí existe. Y eso se va a ver a través de coordenadas polares. Pero todavía no hemos llegado al tema. Eso se ve después. Entonces, ahí tengan mucho cuidado porque sí, la idea directa es que la distancia del vértice al foco es el parámetro. Y como en la recta está el vértice, uno pudiese pensar que la distancia, o sea, la fórmula de la distancia de una recta a un punto, que en este caso es el foco, esto me dé directamente el parámetro. Pero acuérdense que la distancia es perpendicular. Y si observan esta recta, esa recta no va a ser ni vertical ni horizontal. Ya sabemos las características de las rectas verticales y las rectas horizontales. Ya hemos calculado muchas veces las ecuaciones y eso no obedece a una recta ni perpendicular ni horizontal, sino una recta inclinada. Entonces la premisa que menciona su compañero, que la distancia del vértice al foco, que se llama parámetro, lo calculo a través de una distancia de un punto a una recta, pues no es. ¿Por qué? Porque esa es una distancia perpendicular y yo no quiero una distancia perpendicular. Lo que me están sugiriendo es que esta recta haga un sistema de ecuaciones con alguna de estas dos. Y si hago el sistema de ecuaciones con una de esas dos, entonces recuerden que el sistema de ecuaciones me va a decir el punto donde se está cruzando.
Y debido a que ya sé el punto donde se está cruzando, entonces ahora sí ya puedo calcular el vértice. O sea, si yo resulta que esta fuera, por ejemplo, esta recta, pues al hacer el sistema de ecuaciones me daría cuenta que está cruzando en este punto, en dado caso que el eje de simetría fuera vertical, o está cruzando en este punto, en dado caso que el eje de simetría fuese horizontal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con la recta donde está el vértice? Pues precisamente voy a hacer un sistema de ecuaciones para saber exactamente dónde se cruzan, y entonces yo ya voy a saber que ahí está el vértice. Obviamente, no sé dónde está la recta, hasta ahorita no sé dónde está la recta, pero ya sé que si hago un sistema de ecuaciones, imagínense que ahora la recta fuese esta, pues entonces me puede dar este punto, me puede dar este punto, ¿no? Si la recta es esa, pues me puede dar este punto o este punto, o si la recta fuera esa, me puede dar este y este. O sea, también hay muchas opciones, pero lo importante es saber es qué voy a hacer con la recta. Entonces, ¿qué voy a hacer con la recta? Pues voy a hacer un sistema de ecuaciones con alguno de estos dos. Ahorita vamos a ver ya más con cuál de las dos voy a hacer, pero insisto, lo importante es qué voy a hacer con cada uno de los datos que se van dando en la lectura del enunciado. Entonces, para poder saber por dónde va a estar la recta, pues yo puedo graficarla. Y si yo la grafico, si vamos a graficar la recta, ya saben que graficar la recta implica aplicar conceptos. Entonces, díganme por favor qué concepto voy a aplicar para graficar la recta. 14. Dime 14. Vamos a aplicar la forma pendiente ordenada al origen o la forma simétrica. Ok, va que va. Ahora tú dime 14, ¿cuál quieres que apliquemos? ¿La forma pendiente ordenada al origen o la simétrica? ¿Cuál te gusta? A ver, la forma pendiente ordenada al origen. Va que va. Entonces, nos vamos con la forma pendiente ordenada al origen. Sabemos que para hacer eso, pues vamos a aplicar varios conceptos. Aquí el primero va a ser el de la operación inversa. También voy a utilizar el de la fracción parcial, si es que fuera necesario, que ya me di cuenta que no es necesario. Entonces solamente usamos operación inversa y me queda entonces que la y es un x menos 4, y también ya me di cuenta que para poderlo dejar así necesito aplicar la propiedad reflexiva, porque sabemos que el objetivo es es calcular el valor de la y para eso pues lo único que hice es esta y con operación inversa me queda por allá que es más y, luego utilizo la propiedad reflexiva, disculpen, y ya quedó, ¿no? Y de aquí directamente, entonces díganme todo lo que obtengo de esa forma. 27. Dime 27. Obtiene la pendiente y obtiene cuánto se mueve o sea, el B. Bueno, Dime. menos 4. Ok, dime por favor cuánto vale la pendiente y dime por favor cuánto vale el otro valor que me dijiste. La pendiente vale 1 sobre 1. Ajá, ¿y qué más? ¿Qué más, chiquillo? Y el otro es X, 4. No, no es X como 4. ¿Qué número de lista me dijiste? 27. El que me dijo que la pendiente 27. 27. Te pongo la mitad porque nada más me dijiste la mitad de algo. Ahora hubo una chiquilla que fue la primera que me dijo su número de lista, pero yo no la escuché. Fue 15. 15, dime 15. ¿Qué le falta a 15? Sus coordenadas que sería 0, menos 4. Ok, ¿y esa coordenada cómo se llama? Ordenada ¿Ordenada qué? al origen. Ok, va que va, muy bien. Acuérdense que hay que saberse todo, ¿no? No nada más es un pedacito porque pues lo importante es que a estas alturas ya me sepa todo. Eso quiere decir entonces, dime 14. Ahí al pasar por operación inversa la X era negativa. No, porque acuérdate que estamos haciendo la operación inversa con la y. Entonces aquí hay un menos y, la operación inversa me lleva a que sea una más y. Y como la más y está en el miembro derecho, yo aplico la propiedad reflexiva para que quede en el miembro izquierdo. Y por lo tanto el x menos 4 sigue quedando idéntico. ¿Sale bien? Sí, bro. Ok, va que va. Ahí tengan cuidado con todos los conceptos, ¿no? Por favor. Entonces de ahí, pues entonces, acuérdense que nada más voy en lo que estoy leyendo, O sea, acostúmbrense que así debe de ser, porque si leen todo rápido, se les van a perder algunas situaciones conceptuales que son importantes, obviamente para dar respuesta a todo lo que estamos observando, ¿no?
Entonces si es menos 4, pues por aquí me voy al menos 3, por aquí me voy al menos 4. Sabemos entonces que ahí va a estar la ordenada al origen. Sabemos que la ordenada al origen es una coordenada que tiene una ordenada, que es donde cruza el eje de las ordenadas. De ahí también sabemos que es uno para arriba y uno para abajo, porque la interpretación 1, 2, 3, 4. Entonces me muevo uno para arriba, me muevo uno a la derecha, de aquí unimos y resulta que esa es la recta que puede cortar en este punto donde entonces ahí queda el vértice, o puede cortar en este punto donde entonces ahí queda el vértice. Habíamos dicho que para determinar eso forzosamente necesito hacer un sistema de ecuaciones, pero si se dan cuenta ya nada más quedan dos opciones. Hace ratito habíamos dicho con una sugerencia de sus compañeras que había 8 opciones diferentes de lo que ella me estaba proponiendo, por lo tanto no podíamos dejarlo tan abierto, teníamos que asegurar más cuál era alguna de esas posibilidades. Entonces, como ya graficamos y ya sabemos por dónde estamos, pues ya nos dimos cuenta que ya nos dimos cuenta que si el vértice está por acá, pues definitivamente tenemos un sentido que es hacia abajo, viene de abajo y termina abajo. Y si el vértice está por acá, pues entonces el sentido es que viene desde la derecha y termina a la derecha, que son dos opciones diferentes dependiendo de lo que nos vaya a resultar. Entonces, concluido de la lectura de esa parte del enunciado, nos vamos a la siguiente, ya no hay más por sacar. Y luego me dice que el eje de simetría es paralelo al eje de las y. Sabemos que aquí hay un error grave, porque no se llama eje de las y, se llama eje de las ordenadas. Pero bueno, es entendible que luego se mencione así, para ver si de a de veras saben cuáles son los conceptos, y no solamente que se los aprendan como cualquier cosa, ¿no? Debido a esa situación, pues ahora sí, ya puedo quitar esta posibilidad que el eje de simetría sea un eje horizontal, y al quitar esto pues ya, ahora sí ya tenemos todo. Vamos a escribirle aquí que entonces este ya es el eje de simetría, que sabemos que ese eje de simetría escribo como simetría. También sabemos que esa simetría recibe el nombre de eje focal. También entonces vemos que la intersección entre esos dos se va a llevar a través de un sistema de ecuaciones, donde entonces el sistema de ecuaciones va a ser primero saber cuál es la ecuación del eje de simetría o del eje focal. ¿Cuál es la ecuación? 14. Dime 14. El eje focal va a valer en la abscisa 5. Ok. Por el foco, que comparten la misma abscisa. Y al pasarla por operación inversa, sería x menos 5 es igual a 0. Ok, muy bien. 14 me dijiste, ¿no? Sí, profesor. Sale bien. Bueno, aquí nada más hay que hacer esa mención, ¿no? Es bonito cuando ya empiezan a estudiar, porque cuando empiezan a estudiar ya todo empieza a fluir muy fácil, ¿no? Entonces, como dijo su compañero, aquí por operación inversa, sabemos que entonces la ecuación de la recta es x menos 5 igual a 0. 7. Y entonces ya puedo hacer el sistema de ecuaciones. Dime 7. Ahí también entraría el concepto de fórmula general, ¿no? Ándale, exacto, muy bien. ¿Por qué el concepto de fórmula general? Porque sabemos que es la ecuación de una recta. Entonces, y sabemos que una recta es un lugar geométrico. Dime 31. 41. Tuvo una imprecisión en su lenguaje. Dijo fórmula general y es forma general. Muy bien, muy bien. Entonces aquí es forma. ¿Quién, ella o yo? Los dos, porque ella dijo fórmula y usted repitió fórmula, Qué pero pena. era forma. Está bien, qué bueno. El 41. Eso es lo malo de las vacaciones, que cuando uno no hace nada, yo he de decirles no hice nada en las vacaciones, pues ando medio lento, ¿no? Alguien más dijo otro número. 9. 9, dime 9. También quedaría ley de los signos. No, ahí no es ley de los signos. 32. Bueno, yo tengo una duda. Arriba entonces en la forma de pendiente ordenada al origen, y entonces también entraría el concepto de que se sabe que el valor de y es igual a la pendiente. ¿El valor de y es igual a la pendiente? No, ahí acuérdate que la pendiente va relacionada al coeficiente del término lineal en x, o sea, este 1 es el que te produce este 1 entre ese 1. ¿Sale bien? Pero nada que ver con el valor de la y. La y no te indica nada. ¿Sale bien?
Ok, gracias. Va que va. Bueno, entonces, ahora sí, hacemos el sistema de ecuaciones. Si vamos a realizar el sistema de ecuaciones, pues nos damos cuenta que de manera inmediata, para no estarle buscando tanto, pues aquí ya tengo despejado el valor de la x. Perdón, ya conozco el valor de la x. Como ya conozco el valor de la x, pues ese sistema de ecuaciones solamente se basa en el método de sustitución. Que recuerden que el método de sustitución pues no es muy usado, pero aquí se ve directo. Entonces pues vamos a utilizar el método de sustitución. Y el método de sustitución entonces me indica que este es un 5 menos y menos 4 igual con 0. Y de ahí pues ya puedo aplicar todos los conceptos que ya me sé. Empezaríamos obviamente con jerarquía de operaciones. De esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que esta resta se va a hacer debido a que ya también revisé el concepto de términos semejantes. Y los únicos que se pueden sumar pues son los términos independientes, que ya sabemos que son números. Por lo tanto aplico la ley de la resta. Ya que apliqué la ley de la resta, sabemos que aquí me va a dar un 1, porque se va a dejar el signo del mayor. Eso quiere decir que este menos y hay que realizar la operación inversa para poder calcular el valor de la y. Pero eso me lleva a que la y va a quedar en el miembro derecho. Por lo tanto, si queda en el miembro derecho, pues hay que aplicar la propiedad reflexiva para dejarlo donde debe de estar, ¿no? Reflexiva. Y de ahí pues ya obtenemos que la y es un 1. Pero entonces hay que especificar que esta x y esta y, ya puedo calcular entonces, bueno, escribir las coordenadas del vértice, que va a ser un 5 y que va a ser un 1. Va a ser un 5 por acá y un 1. Fíjense cómo aquí con mi esquema, aquí viéndolo con los ojos de la cara, pues pareciera que está sobre el eje de las ordenadas, pero pues nada que ver, ¿no? O sea, debe quedar un poquito más arriba, que eso, insisto, obedece a mi gráfica. Recuerden que es un esquema, y pues ya si lo quieren corregir, lo pueden corregir, pero como aquí ya está mencionado, pues no hay ningún problema, ¿no? Obviamente con todo eso, dime 32. ¿No sería sobre el eje de las abscisas? No, porque aquí tengo el 5,1, y dijimos que no está aquí, pues, o sea, por mi gráfica sí estoy observando que está en eso, pero no está sobre el eje de las abscisas. ¿Sí era lo que me estabas mencionando, chiquilla? Sí, profe. Ok, va. Dime 27. No, que la compañera mencionó que usted dijo sobre el eje de las ordenadas cuando estaba haciendo mención al de las abscisas. Ah, ya. Dime, chiquilla. ¿Qué número de lista tienes, chiquilla? 32, pero Ok. también debería de poner la participación a mi compañero, por favor. Porque te corrigía, ¿no? Bueno, a ver, ahí vamos a Sí, porque en este agregar, momento- repitiendo lo que había dicho su compañera. Me preguntaba que si aquí en el método de sustitución venía involucrado lo que era forma general, pero sabemos que no, porque aquí estoy calculando el valor de una coordenada, y la coordenada es la abscisa a la ordenada, y habíamos dicho que la forma general era para calcular lugares geométricos. Entonces aquí no puedo escribir el concepto de forma general, porque lo que voy a calcular no es un lugar geométrico, voy a calcular un punto, y un punto no es un lugar geométrico, un punto es un punto. El lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. De ahí viene la pequeña gran diferencia, ¿no? Entonces, ya con todo esto que hemos explicado, obviamente aquí me tardo en la explicación porque hago muchas preguntas y les digo por qué sí o por qué no. Pues ya de ahí ya tengo el vértice, ya tengo el foco, entonces todo lo demás ya lo puedo obtener de una manera muy rápida. ¿Qué puedo obtener? Pues puedo obtener el parámetro. ¿Cómo obtengo el parámetro? Pues la distancia que hay del foco al vértice va a ser el parámetro, que eso ya lo puedo calcular. También puedo calcular ya la forma ordinaria. ¿Por qué la forma ordinaria? Pues por todo lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces vamos a calcular el parámetro. No. ¿Qué pasa? Bueno, en las ordenadas no es -1. Menos 1, va de nuevo. Si tú haces la ley de la resta, 5 menos 4 te da 1. Y entonces x es una menos y, haces la operación inversa y te queda una y positiva. Por lo tanto, haces la propiedad reflexiva, o sea, intercambias de lugar y te queda que la y es 1. ¿Sale bien? ¿Sí? Ok, gracias. Ajá. Acuérdense que muchas de las preguntas relacionadas a lo que me dijo su compañero es porque aún tienen muy grabado en las tablas de su cerebro lo que es pasar. Entonces recuerden que pasar no se utiliza porque pasar es un movimiento de objetos. Entonces cuando ustedes piensan en pasar, su cerebro lo asocia a una posición, y ahí viene una gran situación no adecuada,
porque aquí no son objetos que están ocupando una posición. ¿Por qué no? Pues porque existe la propiedad reflexiva. Y en la propiedad reflexiva ya te están diciendo que puede estar del lado izquierdo o del lado derecho sin ningún problema. Por lo tanto, si hagan hasta lo imposible por ya desterrar completamente la palabra pasar, porque pasar lo asocia el cerebro con un movimiento. Y ahí vienen muchas imprecisiones porque no tienen bien clara lo que es una operación. Ley de la resta y me queda 1. Operación inversa y me queda aquí una suma. Y entonces nada más los intercambio. Pero no estoy pasando a ningún lado. Si lo ven como posición, como izquierda y derecha, van a tener muchas imprecisiones cuando ustedes ya están haciendo los ejercicios de la evaluación. De hecho, les aseguro que la gran mayoría de las personas que reprueban matemáticas es porque siempre piensan en pasar y en cancelar. Pasar, cancelar, eliminar, bajar, subir. Todos los que aprenden así terminan reprobando, todos. Y eso es muy feo, ¿no? Porque por una cuestión lingüística reprueban algo que es matemático. Bueno, entonces con eso pues ya podemos calcular, más bien utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y sabemos que entonces vamos a calcular la distancia que hay del 27. vértice al foco. Dime 27. Una duda. ¿Es procedimiento válido contar las unidades? Por ejemplo, del vértice al... ¿Contar que son 3? Focal, pues, Ajá. El detalle es que acuérdate que siempre tienes que justificar. ¿Por qué tienes que justificar? Por la única y sencilla razón que tú vas a estar en un sistema de producción. Entonces, en el sistema de producción, cada una de las etapas... 41. Espérenme tantito, porque estoy distraído contestándolo a su compañero. Entonces resulta que... Dejen terminar de explicarle a su compañero. En un sistema de producción, cada paso que tú hagas en el sistema de producción, lo tienes que justificar. Y la justificación va a ser que tú aquí tú aquí asignes una máquina, asignes un motor, asignas una banda, asignas una cantidad de temperatura, asignas etcétera. Entonces, en tu sistema de producción tienes que estar acostumbrado a que todas las fórmulas que tú empleas terminan siendo algoritmos. Y ese algoritmo lo que te va a generar a la larga es que tú puedas diseñar adecuadamente tu sistema de producción. Si tú solamente me dices, es que ya vi con mis ojos de la cara que son 3 saltitos, pues sí, está bien, no hay ningún problema. Lo único malo es que estás perdiendo de vista que utilizaste un concepto para poder tener ese resultado. Y cuando estamos hablando de industria, si tú te quedas con que todo lo haces nada más de verse, porque tienes esa posibilidad visual, porque has entendido el concepto, etcétera, te vas a perder de poder diseñar un sistema de producción. Eso es lo fuerte cuando empiezas a ver cosas nada más por verse, porque viene un concepto aplicado. No es que me ponga estricto, me ponga raro, sino simplemente tú vas a tener que diseñar un sistema de producción si quieres ser ingeniero. Si no quieres ser ingeniero y no quieres ser supervisor y solamente quieres llegar a técnico, entonces sí, nada más de ver, con eso es más que suficiente para que me des el resultado. Y muchas de las páginas que hay en YouTube te mencionan eso, nada más de ver, se ve que son 3. Ajá, sí, pero ¿cuál es el concepto? Porque las páginas en YouTube o los videos en YouTube generalmente no te enseñan la conceptualización, sino te enseñan a resolver un ejercicio y ya. ¿Por qué les interesa eso? Porque entre más visualizaciones, pues obviamente es más dinero. Por eso te van enseñando ejercicio por ejercicio, no te enseñan el concepto. Lo importante es que tú aprendas los conceptos para que posteriormente tú puedas diseñar algoritmos, y el diseñar algoritmos te va a llevar a que tú entonces hasta puedas patentar algo. Y si tú patentas algo, entonces por cada una de las patentes que tú tengas puedes estar obteniendo aproximadamente millones de pesos por patentes, y esa patente se va a la industria y entonces salió mejor. Eso es lo malo de no enseñar las matemáticas adecuadamente. Por eso es necesario que entiendas el concepto. ¿Sale bien, chiquillo? ¿Me entiendes la situación? 41. Sale bien. Bueno, por estar distraído con su compañero, empecé a escribir aquí cosas que no debía. Y aquí obviamente era una F, porque no era una V, eso estaba súper feo. Y de ahí pues ya tengo que es la resta de las abscisas, o sea, la abscisa del vértice menos la abscisa del foco, y la ordenada del vértice menos la ordenada del foco. Y entonces cuando ya hago la respectiva sustitución, pues tenemos ahí que esta
no es una distancia, sino sabemos que ese se llama parámetro. Y entonces ese parámetro va a ser la raíz cuadrada de la abscisa del vértice, que en este caso la abscisa del vértice, habíamos dicho que es 5, menos la abscisa del foco, que como ya me había dicho su compañera es la misma, y aquí tengo que elevar al cuadrado, más la ordenada del vértice, donde la ordenada del vértice la tengo por aquí abajo y es 1, menos la ordenada del foco, y la ordenada del foco es un menos 2, y esto sabemos que cambiamos los paréntesis, aquí un corchete, también cambiamos el radical, porque el radical sabemos que es un paréntesis, así que hay que cerrarlo, y de ahí lo que vamos a hacer, pues primeramente es la jerarquía de operaciones. Con la jerarquía de las operaciones, aquí es obviamente la ley de la resta. No voy a ponerlo de términos semejantes porque en sí no hay términos, todos son términos independientes. Entonces me voy a la ley de la resta. De este lado por acá tengo la ley de los signos. Dime 17. ¿Sí dijiste 17 o no dijiste 17? No, no dije nada. Ah, ok. 16 dije. Dime 16. ¿Qué pasó 16? Dime 16. Fue 16. Dime 16. Su radical está mal. Dime. Su radical está mal porque no está cerrado en donde termina la ecuación. Muy bien, está bien. 16 me dijiste, Está ¿verdad? más amplio. Exacto, muy bien. Cosas como esas, tengan en cuenta que es importante mencionarlas, ¿eh? Y muchas veces dicen, es que es una rayita. No, no es una rayita. Tienes que hacer las cosas bien. Y eso obviamente me da formalidad en todos mis procesos, ¿no? Y que debo de hacer así. Dime 13. Antes de la definición de potencia debe de estar la ley suma, ¿no? ¿Ley suma? Ah, sí. Va que va. ¿13 me dijiste? Sí. 13. Ahí, ¿dónde está? 13. Aquí está. 41. Dime 41. Tengo una duda. Entonces, por lo que dijo mi compañera sobre el radical, en la parte de arriba donde pusimos también la fórmula de distancia, ¿el radical no iría también más pegado al cuadrado? Bueno, siendo estricto sí debe de ser así, ¿no? Ajá. ¿Qué número de lista me dijiste? 41. Ok, va que va. Fíjense lo que les voy a calificar, ¿eh? Fíjense entonces el grado en que voy a calificar. 41 me dijiste, ¿verdad? Espérenme tantito, dejen acabo con la 41. Sí, dije 41. Va que va. Entonces, fíjense cómo todo eso, o sea, lo estoy aceptando y por ahí viene una parte importante, ¿no? Luego dicen, es que tú como hijo no me debes de corregir. No, al contrario. Los hijos tienen que aprender a observar para que también las actitudes que tenemos los padres nos las mencionen qué es lo que estamos fallando, ¿no? Porque debemos de ser coherentes. Obviamente yo no soy su papá, ¿no? Pero si yo soy el que les estoy enseñando, pues debo de ser coherente con lo que les estoy pidiendo. Así que también tengan en cuenta cuando en la evaluación hagan sus radicales, porque de ese tamaño es la formalidad, ¿no? Deben hacer las cosas bien. Dime 40 y no me acuerdo qué me dijiste. Porque primero me dijo un hombre. El hombre que me dijo, 24. Dime 24. Para calcular esa de la distancia, está bien como lo hizo, ¿no? Pero hay también otra forma. Dime. Que si ya, como usted nos dice que hay que ser algo así de eficientes, usted se puede dar cuenta que esos dos puntos, que en la recta, pues están en el mismo lugar, ¿no? Con la misma abscisa. Usted solo podría calcular la distancia que existe entre sus ordenadas. Es otra opción. Sería algo más rápido en vez de hacer esto. Ok, entonces, si tú quieres hacer eso, entonces en lugar de aquí, de la distancia entre dos puntos, tendrías que decir, observando que tiene que va a ser la misma abscisa, solamente se calcula la diferencia de ordenadas, pero eso lo tienes que especificar acá. ¿Sale bien? Y también es válido. Pero entonces, ¿Puedo decir con extensiones? no, extensión es diferente, porque acuérdense que la extensión es la ubicación de la parábola. Entonces la extensión de la parábola es donde inicia a la izquierda y donde termina a la derecha, pero ya es ver toda la figura. Por eso no te puedes involucrar ahí con el concepto de extensión. ¿Sale bien? Okay. Pero sí es válido que tú digas, debido a que tienen la misma abscisa, solamente se calcula la diferencia de ordenadas, que es válido, ¿no? Eso sí es válido. ¿Sale bien? ¿Qué número de lista me dijiste? 24. Ok, va que va. Y otra cosa. Dime 24. Esto también, bueno, yo como lo he visto en varios problemas, Ajá. es que, bueno, eso ya sería como un tip para mis compañeros, ¿no? Es que cuando como les digo, cuando tienen la misma ordenada, la misma abscisa. Ya va a acabar la clase. Ya se va a acabar. Y habíamos dicho que
Entonces aquí hay una suma, el 1 más el 3 me da 3 y el cuadrado con el radical es operación inversa y ya me queda que el parámetro es 3. Por lo tanto, ya con todo lo que tengo, pues lo único que me hace falta es agregar, como solamente, ya vámonos solamente a lo que me piden, solamente me piden la ecuación de la parábola, pues sabemos que ya puedo sustituirlo en la forma ordinaria. Y en la forma ordinaria, por todo lo que me han estado diciendo, díctenme cuál es la forma ordinaria. 27. 27, dime 27. 7. Es x menos h al cuadrado igual a 4p. 7. A menos 4p, perdón. Ajá, Por- menos Por y 4p. menos 1. Por y menos k. Menos 4p. Ay, perdón. Por y menos k. Ok, 27. Bueno, entonces fíjense cómo también, como que ya se empieza a ejercer presión porque tienes que decir las cosas bien, ¿no? Porque si no dices las cosas bien, otro te gana el mandado, ¿no? Y también, si se han empezado a dar cuenta ya cuando participan, como que se siente eso, que tengo que estar firme y seguro. Y eso es bueno, ¿no? O sea, el grupo está creciendo y eso es bueno. Espero que todo el grupo esté creciendo, ¿no? No nada más 5 o 6 personas. Bueno, de aquí ya viene una sustitución. Si hago la sustitución, obviamente sabemos por qué va cada elemento, sabemos de dónde sale cada elemento. Ya ahorita no es cuestión de preguntarlo porque ya saben de dónde se obtiene. Y entonces, dejen recibir a uno de sus compañeros. Y entonces me queda que esto es x menos la h. Dime 2. Al parámetro no le va a poner 3 unidades. Ah, sí es cierto, tienes La razón. fórmula de distancia entre Sí, los puntos hasta abajo. sí, es 3 unidades. ¿Qué número de lista me dijiste? 2, ¿verdad? ¿Sí me dijiste 2? Sí, 2. Ok, Sí, va. le dijo 2, profe. Sí, Va, 2. que va. Sí, tienes razón, ¿no? Porque habíamos dicho que el parámetro tiene, es una distancia, y habíamos ya dejado la conclusión que también al parámetro, a pesar que era un parámetro y que algunos no le ponen unidades a los parámetros, nosotros, bueno, les había dicho, ¿no? Debido a la definición que es una distancia del vértice al foco, sí le vamos a estar poniendo unidades. Acuérdense de todo lo que me están diciendo, porque eso es lo que voy a evaluar tal cual lo estamos viendo en clase, porque debe ser así, ¿no? Entonces x menos h, que aquí es un 5, lo elevo al cuadrado, y este es un menos 4 que multiplica al parámetro y que multiplica a un respectivo y menos k, que es una y, menos el valor de la k, que si no mal me falla es un 1, y de ahí pues todo lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces viene primeramente la jerarquía de operaciones para saber qué hago primero. Me doy cuenta que hay términos, y esos términos, debido a que es el concepto de términos semejantes, no puedo hacer nada. Por lo tanto me voy al binomio al cuadrado. Del binomio al cuadrado resulta que ya luego sabemos que está aplicado a leyes de los exponentes, que también está aplicada a leyes de los signos en el binomio, que también está aplicada a definición de potencia. Y en el miembro derecho resulta que ahí voy a tener primeramente una ley de los signos, que ya está, y la respectiva propiedad distributiva. No aplico ley de la suma ni ley de la resta porque todavía no estoy haciendo operaciones entre los respectivos términos o números. Por lo cual aquí viene una x cuadrada menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y eso es un menos 12y, y por ley de los signos me queda un más 12. Sabemos que aquí el concepto principal va a ser el de forma general, porque estamos hablando de un lugar geométrico, y de la forma general, como la x cuadrada ya es positiva, no vamos a utilizar la propiedad reflexiva, sino solamente me voy a ir a la respectiva operación inversa, y me doy cuenta que de los términos semejantes, como no hay, solamente me voy a quedar con los números, que es este y este. Al ser una operación inversa voy a aplicar la ley de la resta, y entonces aquí quedamos como una x cuadrada menos 10x menos 12y 18. más 14. un 13 igual 0. El primero que me dijo fue un hombre, pero no entendí bien qué número era. 18. 18, dime 18. Es más 12y. Ok, muy bien. 18. Sale bien. Dime 27. Entonces el resultado de la captura está mal. El resultado de la captura de pantalla está mal. Pues no sé. Como les digo, nada más es una captura que yo hago de lo que tengo
en el Word que me pasaron. Entonces sí, esta debe estar mal. Ahí luego la corrijo. Sale bien. ¿Qué me dijiste, 7? En la parte de arriba del resultado, entonces sería igual a menos 12y más 13. Menos 13, perdón. ¿Menos 13? ¿Por qué no, menos perdón. 13? Tuve una impresión. Va que va. ¿Alguien más? Si eso luego yo lo checo, ¿no? Lo reviso en el problemario. Bueno, sale bien. Si no tienen